Papá, por favor, no hagas esto. La voz de la niña temblaba de desesperación. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Puedo manejarlo sola. No necesito tu ayuda. El hombre en el traje caro se levantó lentamente de detrás de la maciza mesa. Sus ojos grises eran fríos como el acero. En su mano sostenía una fotografía de su hija, desfigurada, convertida en un meme para burlas. Querida Riley, su voz era baja, pero cada palabra cortaba el aire como una hoja. A veces el mundo nos deja solo una opción, y Brandon Cross ya ha tomado la suya. El teléfono en la mesa sonó. Una llamada. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiar vidas para siempre. ¡No!, gritó la niña, pero ya era demasiado tarde. Lo mejor está por venir. Quédate con nosotros para descubrir cómo termina todo. Y mientras tanto, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada. 24 horas antes. La escuela privada de San Agustín era la joya de los Hamptons, un lugar donde la élite de Nueva York enviaba a sus hijos a obtener no solo educación, sino también conexiones para toda la vida. Las torres góticas de ladrillo rojo se alzaban sobre los bien cuidados jardines, y el costo de la matrícula anual superaba los ingresos de la mayoría de las familias estadounidenses. Pero detrás de la fachada de prestigio y tradición se escondía un mundo cruel de jerarquía adolescente, donde el estatus de los padres determinaba el lugar del niño en la cadena alimentaria. Y en el fondo de esta cadena, durante 3 años, se encontraba la adolescente de 16 años, Riley Morgan. Riley no encajaba en el mundo brillante de San Agustín. Su largo cabello castaño siempre estaba trenzado en una simple trenza, y su ropa, aunque cara, nunca gritaba riqueza como la de los demás. Prefería sentarse en la biblioteca con un libro que discutir los últimos chismes en la cafetería de la escuela. Sus ojos marrones siempre parecían pensativos, como si viera el mundo desde un ángulo diferente, inaccesible para sus compañeros. El problema de Riley no era que su familia fuera pobre, todo lo contrario. El problema era que nadie sabía exactamente qué hacía su padre. William Morgan era un hombre enigmático. Nunca aparecía en los eventos escolares. Su nombre no aparecía en las crónicas sociales, y la familia vivía en relativa soledad en una gran casa junto al océano. En un mundo donde el estatus lo significaba todo, el anonimato era peor que la pobreza. Y eso lo aprovechaba Brandon Cross. Brandon era el niño dorado de San Agustín, hijo del magnate de los medios Richard Cross, propietario de uno de los mayores imperios televisivos de la costa este. A sus 17 años ya era una estrella del equipo de baloncesto de la escuela. Tenía su propio Maserati y un ejército de admiradores. Su cabello rubio siempre estaba perfectamente peinado, y su sonrisa podría adornar la portada de una revista, si no fuera porque detrás de ella se escondía la crueldad. Brandon gobernaba la escuela a través del miedo y el carisma. Sus bromas se convertían en memes escolares. Su opinión formaba la conciencia pública de los estudiantes de último año. Podía, con solo una mirada, convertir a cualquiera en un paria o, por el contrario, elevarlo al estatus de aceptado. Y desde el primer día en que Riley apareció en la escuela, se convirtió en su blanco favorito. Todo comenzó de manera sutil. Un empujón en el pasillo, supuestamente accidental. Un comentario sarcástico sobre su ropa. Café derramado sobre sus libros de texto. Riley pensó que si ignoraba lo que estaba sucediendo, Brandon perdería interés y se cambiaría a alguien más. Se equivocaba. Cuanto más callada estaba Riley, cuanto más intentaba volverse invisible, más irritaba a Brandon. Su calma era un desafío a su autoridad. Su silencio una burla a su capacidad de controlar a los demás. Y poco a poco, mes tras mes, sus bromas se volvían cada vez más crueles. Para el comienzo del último año, el acoso se había convertido en un verdadero hostigamiento. Brandon creó un hashtag especial en las redes sociales. Ghost Girl Riley, insinuando que ella era como un fantasma, innecesaria y desapercibida. Sus seguidores adoptaron este tema, creando memes con sus fotografías tomadas a escondidas. Pero la verdadera pesadilla comenzó aquel lunes de octubre, cuando Riley decidió probar algo nuevo. El fin de semana, finalmente encontró el valor para ir a un salón de belleza. El estilista la convenció de hacerse un corte de pelo, deshacerse de su cabello largo a favor de un moderno bob hasta los hombros. Riley se miró en el espejo durante mucho tiempo después del corte, y por primera vez en mucho tiempo le gustó lo que vio. Se veía más adulta, más segura de sí misma. Cuando el lunes por la mañana Riley entró en la escuela, varias compañeras incluso le hicieron cumplidos. Por primera vez en 3 años, sintió que, tal vez,
todo podría cambiar. Quizás su nuevo look la ayudaría a integrarse finalmente en el grupo. No sabía que Brandon ya había notado los cambios y los había tomado como un desafío personal. Durante el gran recreo, cuando el patio de la escuela estaba lleno de alumnos, Brandon se acercó a Riley, que estaba sentada en un banco leyendo un libro. Lo acompañaban 3 amigos: Jason Blake, Connor Whitmore y Ethan Lee. Todos ellos provenían de familias adineradas. Todos estaban acostumbrados a que el mundo girara a su alrededor. «Vaya, miren esto», dijo Brandon en voz alta, llamando la atención de los presentes. «Nuestra chica fantasma ha decidido convertirse en una persona». Riley levantó la vista del libro. Su corazón comenzó a latir más rápido. Reconoció ese tono, el presagio de otra humillación. «¿Nuevo peinado, Morgan?», continuó Brandon, inclinándose más cerca. «¿Estás tratando de llamar la atención? ¿O es que papá finalmente ganó suficiente dinero para un peluquero?». A su alrededor comenzó a formarse una multitud. Los estudiantes sentían que se acercaba un espectáculo. Brandon era famoso por sus actuaciones públicas contra aquellos que se atrevían a destacar. Por cierto, Brandon sacó su iPhone y comenzó a teclear algo. «¿Qué hace tu padre, de todos modos? Nunca he podido entenderlo. ¿Es un agente secreto? ¿O simplemente es tan irrelevante que no se le ve por ninguna parte?». La multitud se rió. Riley sintió como el color subía a sus mejillas. Intentó levantarse y marcharse, pero Jason Blake le bloqueó el paso. «No te apresures», sonrió Brandon. «Realmente me interesa. Estás en la escuela más cara de Hampton, pero nadie sabe de dónde tiene tu familia el dinero. Eso es sospechoso, ¿no crees?». Se volvió hacia la multitud. «¿Y ustedes qué piensan, chicos? ¿Quizás el papá de Riley está involucrado en algo ilegal? ¿O simplemente…?». Brandon hizo una pausa para dar efecto, y luego pronunció en voz alta: «¿Nadie?». Las risas de la multitud se hicieron más fuertes. Alguien comenzó a grabar lo que sucedía con su teléfono. Riley sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor, como si cientos de ojos se clavaran en su rostro, esperando una reacción. «¿Sabes qué?», continuó Brandon, claramente disfrutando del momento. «Hagamos una investigación. Propongo crear un grupo en las redes sociales. ¿Quién es el señor Morgan? Quizás alguno de nosotros pueda averiguar qué hace nuestro misterioso papá». Se volvió de nuevo hacia Riley. «¿Qué dices, Morgan? ¿Compartirás secretos familiares? ¿O vas a quedarte callada como siempre?». Riley permanecía de pie, apretando el libro con tanta fuerza que las articulaciones de sus dedos se pusieron blancas. Las palabras se le atascaban en la garganta. Quería decir algo, quería defenderse a sí misma y a su padre, pero su voz se negaba a obedecer. «Ah, sí, se me olvidó». Brandon se dio un golpe teatral en la frente. «Eres muda, nuestra pequeña princesa muda de la nada». La multitud estalló en risas. Alguien gritó: «Quizás realmente sea un fantasma». Otro añadió: «O un robot». Riley sintió como la náusea le subía a la garganta. El mundo giró a su alrededor. Empujó a Jason y corrió a través del patio de la escuela, bajo los ecos de risas y silbidos de la multitud. Llegó a un aula vacía y se encerró en ella, apoyando la espalda contra la puerta. Solo entonces se permitió llorar, silenciosamente, como lo había hecho todos esos años. Pero lo peor aún estaba por venir. Una hora después del incidente en el patio, Riley descubrió que el video de su conversación ya había acumulado más de 1000 vistas en Instagram. Alguien de los alumnos publicó un video con la leyenda: «Cuando intentas averiguar si tu padre es un agente de la CIA o simplemente un fracasado». Los comentarios bajo el video eran crueles. «Pobrecita, probablemente ni siquiera sabe quién es su papá. Quizás está en la cárcel, o está en el programa de protección de testigos, o tal vez simplemente está muerto y ella no quiere hablar de eso». Pero el verdadero golpe llegó por la noche. Brandon no se limitó al incidente del día. Creó un perfil falso en Instagram bajo el nombre de El Misterioso Señor Morgan y comenzó a publicar revelaciones sobre su actividad delictiva. Las publicaciones estaban escritas con un humor burlón, pero parecían lo suficientemente convincentes como para engañar a quienes no conocían la verdad. «Hola niños, soy su amigable papá Morgan. Hoy estuve haciendo lo que mejor sé hacer, vendiendo secretos del gobierno y traficando armas. Lo siento por no poder asistir a los eventos escolares. Estoy demasiado ocupado huyendo del FBI». La publicación iba acompañada de una imagen editada de un hombre con una máscara, supuestamente el padre de Riley. En pocas horas la cuenta falsa acumuló más de 500 seguidores, la mayoría de los cuales eran alumnos de la escuela y sus amigos.
Los comentarios estaban llenos de emojis riendo y réplicas burlonas. Riley estaba sentada en su habitación, desplazándose por el interminable hilo de burlas, y por primera vez en 3 años sintió que ya no podía soportarlo más. Las lágrimas corrían por sus mejillas en un flujo continuo, y en su pecho crecía un agujero negro de desesperación. No escuchó cuando su padre subió las escaleras. No escuchó cuando él tocó suavemente la puerta. Solo cuando una gran mano cálida se posó sobre su hombro, Riley se dio cuenta de que ya no estaba sola. William Morgan era un hombre alto con penetrantes ojos grises y sienes canosas. A sus 45 años lucía más joven gracias a su entrenamiento regular y estricta disciplina. Normalmente su rostro era impasible, como esculpido en mármol, pero ahora, al mirar a su hija llorando, algo peligroso destelló en sus ojos. ¿Qué pasó? Su voz era suave, pero había una fuerza de acero en ella. Riley intentó secarse las lágrimas y pretender que todo estaba bien, como había hecho todos esos años, pero esta vez se le habían acabado las fuerzas. «Papá», susurró, «ya no puedo más», y le contó todo. Sobre los años de burlas, sobre las humillaciones diarias, sobre cómo Brandon había convertido su vida en un infierno, sobre cómo hoy nuevamente la había humillado públicamente, y ahora había creado una cuenta falsa, ridiculizando a su familia. William escuchó en silencio. Su rostro se volvía cada vez más pétreo con cada palabra de su hija. Cuando Riley terminó de hablar, él tomó su teléfono y estudió durante unos minutos los comentarios maliciosos y las publicaciones falsas. «Muéstrame a ese chico», dijo finalmente. Riley abrió el perfil de Brandon en Instagram. Fotografías de una vida lujosa, coches caros, vacaciones exóticas. En la última foto, Brandon posaba con su padre frente a un yate familiar. La leyenda decía, «Qué bien ser el hijo de un magnate de los medios. Blessed life, sure to a rich kid, sure the king of the world». William examinó la foto durante mucho tiempo, memorizando cada detalle del rostro del chico. Luego, en silencio, le devolvió el teléfono a su hija. «Riley», dijo. Su voz era tranquila, pero sonaba con una determinación inquebrantable. «Algunas personas solo entienden el lenguaje de la fuerza, y parece que ha llegado el momento de darle una lección a este chico». «Papá, no», se asustó Riley. «Por favor, no hagas nada. Solo hará que todo sea peor». William miró a su hija con una ternura que nadie, excepto ella, había visto jamás. Suavemente apartó un mechón de cabello de su rostro. «Querida, ¿piensas que podrás soportar esto? Que si eres lo suficientemente silenciosa e invisible, te dejarán en paz. Pero los depredadores no se detienen hasta que encuentran a un depredador más fuerte». Se levantó y se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. «Tu madre era tan amable y paciente como tú. ¿Y sabes qué le pasó? El mundo la devoró viva. No permitiré que lo mismo te suceda a ti». Después de que su padre se fue, Riley permaneció mucho tiempo en la oscuridad de su habitación, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su hogar. En el aire había una tensión, como antes de una tormenta. Ella no sabía que abajo, en su oficina, William Morgan ya estaba levantando el auricular del teléfono. No sabía que en 15 minutos estaría llevando a cabo una conversación que cambiaría la vida de Brandon Cross para siempre. Y no sabía que su padre había ocultado la verdad sobre quién era realmente durante toda su vida. William Morgan no era un empresario común, era alguien mucho más poderoso y peligroso. Y Brandon Cross pronto lo descubriría. 23 horas antes, la oficina de William Morgan estaba en el sótano de su casa y se parecía más a un centro de comando que a una oficina de trabajo común. Las paredes estaban cubiertas de monitores, que mostraban canales de noticias, informes bursátiles y diversos flujos de información. Un masivo escritorio de roble estaba cubierto de documentos, y detrás de él había una silla en la que William pasaba la mayor parte de su tiempo, dirigiendo un imperio del cual solo unos pocos conocían su existencia. William Morgan no era solo un hombre rico, era uno de los jugadores de sombras más influyentes de la costa este. Un hombre que nunca aparecía en las listas de Forbes, pero cuya palabra podía cambiar el destino de corporaciones y carreras políticas. Era lo que en círculos cerrados se llamaba un solucionador de problemas. La persona a la que se acudía cuando las formas legales de resolver conflictos se habían agotado. Sus clientes eran senadores y directores ejecutivos, jueces y magnates de los medios. Cuando una persona influyente tenía un problema que no podía resolverse con dinero o conexiones, llamaba a William Morgan, y el problema desaparecía, silenciosamente, limpiamente, sin dejar rastro.
William ganaba la vida conociendo los secretos de las personas. Tenía archivos sobre la mitad de la élite política de Nueva York, información comprometedora sobre los más grandes empresarios, datos sobre escándalos que podrían destruir imperios. Pero nunca utilizaba ese conocimiento para chantaje o enriquecimiento personal. Era un profesional que valoraba su reputación más que el dinero. Por eso vivía en relativa soledad con su hija. Su mundo estaba lleno de peligros, y cuanto menos supieran las personas sobre su familia, más seguro sería para Riley. Pensaba que podría protegerla manteniéndola alejada de su actividad, pero ahora se daba cuenta de que había cometido un error. Al darle a su hija una infancia normal, no la había preparado para la crueldad del mundo. Y ahora algún niño mimado pensaba que podía atormentar a su familia sin consecuencias. William encendió uno de sus ordenadores y comenzó a recopilar información sobre la familia Cross. Lo que descubrió le hizo sonreír fríamente. Richard Cross, el padre de Brandon, era de hecho un magnate de los medios. Su imperio incluía 3 canales de televisión, 2 estaciones de radio y varias publicaciones impresas. En papel era un empresario exitoso con una reputación intachable. Pero William tenía otras fuentes de información. William encendió uno de sus ordenadores y comenzó a recopilar información sobre la familia Cross. A lo largo de sus años como solucionador de problemas, había construido una extensa red de contactos en diversas áreas. Empleados bancarios que podían proporcionar información financiera a cambio de un precio, detectives privados, periodistas de investigación, incluso algunos miembros de las fuerzas del orden. Richard Cross era una figura pública, lo que lo hacía vulnerable. William sabía que cualquier magnate de los medios influyente tenía esqueletos en el armario. Solo había que saber dónde buscar. La primera llamada la hizo a Marcus Vail, un detective privado con el que había colaborado durante más de 10 años. Marcus, necesito todo sobre Richard Cross. Finanzas, conexiones, escándalos. Tienes 48 horas. ¿Cross de la Imperio de Medios? Es un pez gordo, William. No será barato. El dinero no es un problema. El problema es el tiempo. La segunda llamada fue a Sarah Mitchell, una periodista de investigación que le debía un favor por su ayuda en obtener información para su investigación anterior. Sarah, ¿recuerdas nuestro acuerdo? Necesito todo el material no publicado sobre Richard Cross. Все, что у тебя есть в архивах. Третий звонок. К банковскому служащему, который за хорошие деньги иногда предоставлял консультации по финансовым операциям интересующих Уильяма лиц. К утру у него была полная картина. То, что он обнаружил, заставило его холодно улыбнуться. Ричард Кросс действительно был не просто медиамагнатом. Маркус нашел доказательства его связей с сомнительными рекламными схемами. Сара предоставила записи разговоров о подкупе местных чиновников для получения лицензий на вещание, а банковский контакт обнаружил подозрительные переводы через офшорные счета. Но самым интересным оказалось другое. 3 года назад один из телеканалов Кросса транслировал сюжет о молодом политике, обвиняя его в коррупции. Сюжет был основан на сфабрикованных документах, но принес высокие рейтинги. Политик, не выдержав травли, покончил с собой, а Кросс знал о фальшивости обвинений с самого начала. Уильям откинулся в кресле, обдумывая ситуацию. У него в руках было достаточно материала, чтобы разрушить империю Ричарда Кросса и отправить его в тюрьму на 20 лет. Но он был профессионалом и не любил применять кувалду там, где достаточно было скальпеля. Он взял телефон и набрал номер. «Ричард Кросс», — ответил уверенный голос после второго звонка. «Мистер Кросс, меня зовут Уильям Морган. Думаю, нам стоит поговорить». Пауза. Уильям слышал, как на том конце линии учащенно дышат. «Я не знаю никого с таким именем», — наконец сказал Кросс. Но в его голосе уже звучала неуверенность. «Конечно, знаете», — спокойно ответил Уильям. 3 года назад, когда у вас возникли проблемы с конкурентами, пытавшимися выкупить ваш канал в Бостоне, вы обращались ко мне через общих знакомых. Я помог решить эту проблему». Новая пауза, более долгая. «Что вы хотите?» Голос Кросса стал осторожным. «Встретиться. Завтра в 8 утра. Ресторан «Монтаук» на Мейн-стрит. Приходите один». «А если я откажусь?» Уильям улыбнулся, хотя Кросс не мог этого видеть. «Тогда завтра вечером канал CNN получит очень интересные документы о ваших финансовых операциях за последние 5 лет. А FBI – записи ваших разговоров с судьей Макнамарой по поводу дела Харрисона». Тишина на линии была такой глубокой, что Уильям подумал, что связь прервалась. «Я буду там», — наконец прошептал Кросс. «Отлично. И, мистер Кросс,
«Было бы хорошо, если бы ваш сын перестал беспокоить мою дочь. Немедленно». Уильям положил трубку, не дожидаясь ответа. Он знал, что Ричард Кросс проведет бессонную ночь, пытаясь понять, как много знает этот загадочный человек и что он собирается делать с этой информацией. 18 часов назад Ричард Кросс не спал всю ночь. Он сидел в своем домашнем офисе, пытаясь вспомнить все детали сделки 3-летней давности и прикинуть, что именно мог знать Уильям Морган. Имя это звучало знакомо, но он не мог точно вспомнить контекст их знакомства. К утру он принял решение. Он был влиятельным человеком с армией юристов и связями в правоохранительных органах. Какие бы компроматы ни были у этого Моргана, Ричард найдет способ их нейтрализовать. Он не позволит какому-то теневому дельцу шантажировать его из-за школьных выходок сына. Ресторан «Монтаук» был тихим заведением для завтраков, которое предпочитала местная элита. В 8 утра там было немного посетителей, несколько бизнесменов за утренними переговорами и пара пожилых супругов за угловым столиком. Ричард пришел на 15 минут раньше, выбрал столик с хорошим обзором и заказал кофе. Он был одет в свой лучший костюм от Армани, волосы идеально уложены, запонки из белого золота поблескивали на манжетах. Он хотел показать, что имеет дело с серьезным человеком, а не с мелким шантажистом. В 8:00 в ресторан вошел мужчина, и Ричард сразу понял, что это Уильям Морган. Высокий, с сидеющими висками, в простом, но дорогом сером костюме. Он двигался с уверенностью человека, привыкшего контролировать ситуацию, и его серые глаза методично сканировали помещение, оценивая возможные угрозы и пути отступления. Уильям se acercó a la mesa y se sentó frente a Richard, sin extender la mano para un apretón. «Señor Cross», asintió. «Gracias por venir». «Vayamos al grano», dijo Richard tensamente. «¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Un puesto en una de mis empresas? ¿O es solo un chantaje?» William tomó lentamente un sorbo de café que le había traído la camarera, sin apresurarse a responder. Su calma irritaba a Richard más que cualquier amenaza. «Quiero que su hijo deje a mi hija en paz», finalmente dijo William, «por completo y para siempre». Richard resopló. ¿Por un conflicto infantil? ¿Está hablando en serio? Es una escuela. Los niños siempre se molestan entre sí. Brandon no hizo nada especial. ¿Nada especial? William sacó su teléfono y mostró a Richard capturas de pantalla de una cuenta falsa de Instagram creada por Brandon. Su hijo creó un perfil falso, presentando a mi familia de manera engañosa. Ha estado humillando sistemáticamente a mi hija durante 3 años. Esto no son juegos infantiles, señor Cross. Esto es acoso. Richard miró la pantalla y frunció el ceño. Sabía que Brandon a veces se pasaba de la raya con sus bromas, pero no tenía idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Está bien», dijo después de una pausa. «Hablaré con mi hijo. Él eliminará esta cuenta y se disculpará con su hija. Pero eso es todo lo que puedo hacer. Los niños son niños». William sacudió la cabeza. «Me temo que eso no es suficiente». Sacó de su bolsillo un grueso sobre y lo colocó sobre la mesa entre ellos. «Ábralo», dijo simplemente. Richard tomó el sobre con desconfianza y miró dentro. Su rostro se puso instantáneamente pálido. Dentro había fotocopias de documentos bancarios, grabaciones de llamadas telefónicas, informes financieros, todo lo que podría arruinar su carrera y llevarlo a la cárcel. «¿De dónde tiene esto?», susurró. «No importa», respondió William con calma. «Lo importante es que tengo los originales y copias digitales en 3 lugares diferentes, incluyendo una caja de seguridad en Suiza». Richard revisaba frenéticamente los documentos. Había pruebas de todos sus pecados de los últimos 10 años. Sobornos a funcionarios, manipulaciones fiscales, conexiones con la mafia, falsificación de noticias. Cualquiera de esos documentos podría destruirlo, y todos juntos representaban una sentencia de muerte. «¿Qué quiere?». Su voz temblaba. «Ya lo he dicho, su hijo nunca más se acercará a mi hija. No le hablará, no la mirará, ni siquiera pensará en ella. Si rompe esta condición, aunque sea una vez, todos estos documentos estarán en manos del fiscal». «Pero eso es imposible», protestó Richard. «Estudian en la misma escuela, inevitablemente se cruzarán». «Entonces debería considerar trasladar a su hijo a otra escuela», sugirió William fríamente. «No puede exigir eso. Soy una persona influyente. Tengo conexiones en las fuerzas del orden. ¿Puede qué?», interrumpió William, y en su voz aparecieron por primera vez notas de acero. «¿Sobornar a otro juez?
como lo hizo en el caso de Harrison, o tal vez encargar un dossier en mi contra, como hizo con sus competidores. Richard se quedó en silencio, dándose cuenta de que había caído en una trampa. Este hombre sabía demasiado, y cualquier intento de luchar contra él solo empeoraría la situación. Tiene 24 horas, continuó William levantándose de la mesa. Después de eso comenzaré a actuar. Y créame, señor Cross, no querrá ver de lo que soy capaz cuando defiendo a mi familia. Se dirigió a la salida, pero en el umbral se volvió. Ah, y una cosa más. Si algo le sucede a mi hija, cualquier lesión, cualquier accidente, cualquier problema en la escuela, consideraré que es obra suya. Y entonces esos documentos serán el menor de sus problemas. Después de que William se fue, Richard se quedó sentado en la mesa durante mucho tiempo, sosteniendo en sus manos temblorosas el sobre con la evidencia. La camarera se acercó varias veces, ofreciendo más café, pero él no la escuchaba. Por primera vez en su vida, Richard Cross se sentía impotente. Había construido un imperio utilizando métodos sucios, pensando que su riqueza y conexiones lo harían intocable. Pero ahora se enfrentaba a un hombre que jugaba el mismo juego, pero a un nivel mucho más alto. И этот человек угрожал уничтожить все, что он построил, из-за школьных выходок его сына. 6 horas atrás. Brandon Cross se despertó de buen humor. El espectáculo de ayer en el patio de la escuela salió incluso mejor de lo que esperaba, y la cuenta falsa de Instagram de Papá Morgan ya había reunido más de 1000 seguidores. Los comentarios en sus publicaciones eran tan maliciosos e ingeniosos que Brandon se pasó toda la noche riendo al leerlos. Bajó al comedor para desayunar, silbando una melodía popular. Su padre ya estaba sentado a la mesa, pero se veía extraño, pálido, con ojeras, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Buenos días, papá», dijo alegremente Brandon, sirviéndose jugo de naranja. «Te ves mal. ¿Trabajaste hasta tarde?» Richard levantó la vista hacia su hijo, y Brandon se sorprendió al ver en sus ojos algo parecido al miedo. «Brandon, necesitamos hablar», dijo el padre en voz baja. «Claro, papá. ¿Sobre qué?» Brandon mordió un trozo de tostada, sin sentir la tensión en la voz de su padre. «Sobre la chica en tu escuela. Riley Morgan». Brandon levantó las cejas, sorprendido. «¿Sobre la chica fantasma? ¿Y qué pasa con ella? No me digas que sus padres se quejaron al director». «Su padre se comunicó conmigo directamente», dijo Richard lentamente. Brandon se rió. «¿En serio? ¿Y qué dijo? ¿Se quejó de que su niñita está triste en la escuela?» «Brandon», la voz del padre se volvió dura. «Hablo en serio. Debes detener cualquier contacto con esa chica de inmediato. Elimina esa cuenta falsa que creaste y nunca más te acerques a ella». La sonrisa desapareció del rostro de Brandon. «¿Estás bromeando? ¿Por un tipo desconocido que ni siquiera va a los eventos escolares? Papá, sabes quiénes somos. Nadie puede obligarnos a...» «¡Cállate!», estalló Richard, y Brandon se sobresaltó por la sorpresa. Su padre nunca había alzado la voz con él. Richard respiró hondo, tratando de calmarse. «Hijo, no entiendes con quién estamos tratando. William Morgan no es un padre común. Es una persona muy peligrosa que puede destruir nuestra familia». «¿Peligroso?», preguntó Brandon escépticamente. «¿En qué sentido es peligroso? ¿Es un mafioso? ¿Un terrorista? ¿O solo un papá rico que piensa que puede asustar a todos?» Richard miró a su hijo con una mirada larga, reflexionando sobre cuánta verdad podía contarle. Brandon era un niño consentido que nunca había enfrentado las consecuencias reales de sus acciones. Quizás era hora de darle una lección sobre la realidad. «Él tiene información comprometedora sobre mí», dijo Richard en voz baja. «Documentos que pueden enviarme a la cárcel por mucho tiempo». Brandon parpadeó sin entender. «¿Qué documentos? ¿De qué hablas?» «Sobre las cosas que hice para hacer crecer el negocio. Cosas que no son del todo legales». Richard evitó la mirada directa de su hijo. «Morgan de alguna manera obtuvo pruebas, y ahora me está chantajeando». «Pero eso es un bluff», exclamó Brandon. «Nadie puede amenazar a la familia Cross. Tenemos los mejores abogados, conexiones en la policía. Podemos...» «No», interrumpió su padre. «No podemos. Este hombre juega un juego cuyas reglas no entiendes, y si sigues molestando a su hija, nos destruirá a todos». Brandon dejó el tostado, su apetito se desvaneció de repente. Por primera vez en su vida vio a su padre asustado, y eso lo aterraba. «Está bien», dijo lentamente. «Eliminaré la cuenta y dejaré a la chica en paz. Pero esto es temporal, ¿verdad?
Encontraremos una manera de lidiar con este tipo. Richard sacudió la cabeza. No, hijo. Es para siempre. Y hablo en serio. Ni siquiera la mires. Porque si algo le sucede a su hija, Morgan pensará que somos nosotros. Y no quiero saber de lo que es capaz en ese caso. Brandon se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que había escuchado. Su mundo, en el que era un príncipe capaz de hacer lo que quisiera, se había derrumbado de repente. Resultó que había personas con las que no se podía jugar y límites que no se podían cruzar. ¿Pero por qué esta chica en particular?, preguntó finalmente. ¿Qué tiene de tan especial? Nada, respondió su padre cansadamente. Simplemente tuvo mala suerte. Has elegido el blanco equivocado. 4 horas atrás. En la escuela de San Agustín, el miércoles comenzó de manera inusual. Lo primero que notaron los estudiantes fue la desaparición de la cuenta falsa de Instagram del misterioso señor Morgan. La cuenta simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí solo capturas de pantalla en los teléfonos de aquellos que lograron hacerlas. El segundo cambio fue aún más extraño. Brandon Cross, que normalmente llegaba a la escuela en su Maserati rojo con música a todo volumen, hoy llegó en un sedán negro normal con chofer. Se veía pensativo y no respondió al saludo de sus amigos en el patio. Riley notó los cambios, pero no les dio mucha importancia. Pensó que Brandon simplemente estaba preparando una nueva broma cruel, más elaborada que las anteriores. Así que cuando durante el recreo lo vio acercándose a ella, se preparó para otra humillación. Pero en lugar de la habitual multitud de mirones y comentarios burlones, Brandon se acercó a ella solo. Su habitual sonrisa confiada estaba ausente, y sus ojos evitaban el contacto directo. Morgan, dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si verificara que nadie escuchara su conversación. Riley levantó la vista de su libro, esperando una trampa. Yo... Brandon claramente tenía dificultades para encontrar las palabras, lo cual no era típico de él. He eliminado esa cuenta, y no volveré a... Bueno, ya sabes. Riley parpadeó, sin entender qué estaba pasando. ¿Qué? No volveré a molestarte, soltó rápidamente Brandon. Simplemente olvidemos todo lo que pasó, ¿de acuerdo? Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando a Riley completamente desconcertada. Fue tan inesperado que se quedó sentada durante varios minutos, tratando de entender qué acababa de suceder. Pero lo más extraño aún estaba por venir. A lo largo del día, Brandon se comportó como si Riley no existiera en absoluto. Cuando sus caminos se cruzaban en el pasillo, él se daba la vuelta o se concentraba en algo en su teléfono. Cuando ella pasaba junto a su mesa en la cafetería, de repente se interesaba en una conversación con sus amigos. Este cambio no pasó desapercibido para los demás estudiantes. Jason Blake, el mejor amigo de Brandon, incluso preguntó durante el almuerzo: «Oye, Brandy, ¿qué te pasa hoy? Te comportas de manera extraña. ¿Y dónde está esa cuenta de la chica fantasma?» Era divertida. Brandon se encogió de hombros, sin levantar la vista de su plato. «Me cansé. La eliminé». «¿En serio?», se sorprendió Connor Whitmore. «Pensé que disfrutabas de esos juegos con Morgan. ¿Qué ha cambiado?» «Nada ha cambiado», respondió Brandon bruscamente. «Simplemente hay cosas más importantes que burlarse de unas perdedoras». Los amigos se miraron, sintiendo que Brandon ocultaba algo, pero no se atrevían a insistir. Todos sabían que a veces tenía cambios de humor, especialmente cuando había problemas en casa con su padre. Mientras tanto, Riley pasó uno de los días más tranquilos en la escuela en los últimos 3 años. Nadie la empujó en el pasillo. Nadie se burló de su ropa. Nadie comentó sobre su apariencia. Por primera vez en mucho tiempo, pudo concentrarse en sus estudios sin estar atenta a la búsqueda de la próxima humillación. Pero la calma no le trajo alivio. Al contrario, Riley sentía una creciente ansiedad. Conocía a Brandon lo suficiente como para entender que no era de los que simplemente se rinden. Su repentino cambio de comportamiento era demasiado brusco, demasiado antinatural. Después de la escuela, Riley caminó durante mucho tiempo hacia casa, reflexionando sobre los eventos del día. ¿Qué hizo que Brandon cambiara tan drásticamente de táctica? ¿Acaso el director de la escuela o los profesores finalmente intervinieron? Pero entonces, ¿por qué nadie le dijo nada? O tal vez su padre hizo algo a pesar de sus súplicas de no intervenir. Ese pensamiento la llevó a apresurar el paso. Al llegar a casa, se dirigió inmediatamente a la oficina de su padre, pero estaba vacía. William apareció solo para la cena, luciendo como siempre, tranquilo e imperturbable. «¿Cómo te fue en la escuela?»,
Preguntó durante la cena, cortando un filete. Bien, respondió Riley con cautela. Muy bien, de hecho. Brandon, ya no me molesta más. Maravilloso, asintió William, como si no hubiera nada inusual en eso. Papá, Riley dejó el tenedor a un lado. ¿Hiciste algo? William levantó la vista hacia ella. ¿A qué te refieres? Me refiero a Brandon. Su comportamiento hoy fue extraño. De repente se disculpó y dijo que ya no me molestaría más. Eso no es típico de él. Quizás simplemente ha madurado, sugirió William, o se dio cuenta de que su comportamiento es inaceptable. Riley sacudió la cabeza. No, personas como Brandon no cambian así como así. Algo lo asustó mucho. William continuó comiendo, sin responder a la mirada sospechosa de su hija. Papá, por favor, dime la verdad. ¿Qué hiciste? William lentamente dejó el cuchillo y el tenedor. Tomó una servilleta y se limpió los labios. Luego miró a su hija con una larga y atenta mirada. Riley, hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Hay formas de resolver problemas que funcionan, pero que pueden asustar a personas buenas como tú. ¿Lo amenazaste? Preguntó Riley directamente. Hablé con su padre, respondió William evasivamente, y expliqué la situación desde el punto de vista de un adulto. Esa no es la respuesta a mi pregunta. William suspiró. Querida, a veces el único idioma que entienden los depredadores es el idioma de la fuerza. Solo me aseguré de que la familia Cross entendiera la seriedad de la situación. Riley sintió que algo frío se movía en su pecho. Papá, ¿qué exactamente les dijiste? Suficiente para que entendieran que hacer daño a mi familia es una mala idea. Riley apartó su plato, perdiendo el apetito. Los asustaste. Asustaste a un chico de 17 años. Proteger a mi hija, dijo William con firmeza. Has sufrido en silencio durante 3 años, pensando que podrías aguantar. Pero los depredadores no se detienen por sí mismos. Hay que detenerlos. Pero no así, exclamó Riley. No a través del miedo y las amenazas. Ahora Brandon ni siquiera se atreve a mirarme. Camina como un perro golpeado. Esto no es una solución, papá. Esto es lo único que funciona, la interrumpió William. ¿Crees que podrías haber resuelto el problema con bondad y comprensión? ¿Qué pasaría si le pidieras a Brandon que dejara de atormentarte? ¿Crees que te haría caso? Riley guardó silencio, entendiendo que su padre tenía razón, pero aún sintiendo náuseas por los métodos que había utilizado. Querida, la voz de William se volvió más suave. Sé que eres una persona buena. Es por eso que no quiero que el mundo te rompa. Tu madre era igual de buena, y mira lo que le pasó. Riley levantó la vista. ¿Qué le pasó a mamá? William se quedó en silencio, dándose cuenta de que había dicho demasiado. El tema de la madre de Riley siempre había sido tabú en su hogar. William solo decía que ella había muerto cuando Riley era pequeña, pero nunca entraba en detalles. Papá, insistió Riley, ¿qué le pasó a mamá? No ahora, dijo William en voz baja. Es una historia para otro momento. Se levantó de la mesa y se dirigió a la salida, pero Riley lo llamó. Papá, ¿prometes que no le harás daño a Brandon o a su familia? William se volvió. Mientras no te hagan daño a ti, no tienen nada de qué preocuparse. Después de su partida, Riley se quedó sentada a la mesa durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo sucedido. Había conseguido lo que había deseado durante años, libertad del acoso de Brandon. Pero el precio de esa libertad resultó ser más alto de lo que podía imaginar. Por primera vez en su vida, comenzó a entender que su padre no era solo un padre amoroso que protegía a su hija. Era alguien mucho más oscuro y peligroso. Y ahora esa persona estaba usando su poder en su nombre. 8 horas antes. Al día siguiente en la escuela, la atmósfera era aún más tensa. La noticia de que Brandon Cross había dejado de repente sus juegos con Riley Morgan se había difundido rápidamente entre los estudiantes. En los pasillos se susurraban conversaciones, se construían teorías, se hacían suposiciones. Escuché que los padres de Riley finalmente se quejaron al director. Susurró Madison Hart a su amiga en los casilleros. No, creo que a Brandon simplemente le ha aburrido, replicó Emily Chen. Él siempre pierde rápidamente el interés por sus víctimas. ¿O tal vez se ha enamorado de ella? Se reía Grace Collins. ¿Recuerdan cómo en 5º grado Tommy Roberts tiraba de las trenzas de Sarah Mitchell? Y luego resultó que estaba enamorado de ella. Pero aquellos que conocían mejor a Brandon entendían que no se trataba de una pérdida de interés o un repentino enamoramiento. Su comportamiento era demasiado brusco, demasiado tenso. Evitaba no solo a Riley, sino también todas las conversaciones sobre ella, como si la mera mención de su nombre le causara incomodidad. Jason Blake,
Connor Whitmore e Ethan Lee, los amigos más cercanos de Brandon, se reunieron durante el almuerzo para discutir el extraño comportamiento de su líder. Algo no está bien, dijo Jason bajando la voz. Brandy se comporta como un paranoico. ¿Vieron cómo reaccionó hoy cuando Morgan entró en la cafetería? Literalmente se dio la vuelta y comenzó a estudiar su teléfono. Y cuando Madison le preguntó sobre esa cuenta, casi explota, añadió Connor. Le dijo que se callara y se ocupara de sus asuntos. Ethan sacudió la cabeza. Parece que alguien lo ha amenazado. ¿Pero quién? ¿Quién puede amenazar a Brandon Cross? ¿Quizás su padre?, sugirió Jason. Tal vez Richard Cross se enteró de lo que hacía su hijo y lo obligó a detenerse. ¿Pero por qué? No entendía Connor. El señor Cross siempre ha apoyado a Brandon en todo. ¿Recuerdan cómo el año pasado amenazó con demandar al entrenador que sentó a Brandy en el banquillo? Mientras tanto, el objeto de su discusión estaba sentado en una mesa cercana, intentando concentrarse en la comida, pero constantemente se encontraba mirando a su alrededor, verificando dónde estaba. Riley. No porque planeaba acercarse a ella, al contrario, quería asegurarse de mantenerse a una distancia segura. La conversación con su padre la noche anterior había dado un giro de 180 grados a la vida de Brandon. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones, y eso lo asustaba. Pasó una noche en vela reflexionando sobre quién podría ser el padre de Riley y qué había hecho que su propio padre, uno de los hombres más influyentes de Hamptons, se asustara tanto. Brandon intentó encontrar información sobre William Morgan en Internet, pero los resultados de búsqueda fueron escasos. Un par de menciones en noticias de negocios, unas pocas fotos de eventos benéficos. Y eso era todo. Para alguien capaz de asustar a Richard Cross, eso era sospechosamente poco. «Hey, Brandy», Jason le dio un codazo. «Estamos hablando de algo y tú estás en las nubes. ¿Qué te pasa?» Brandon se sobresaltó, regresando a la realidad. «¿Qué? Ah, lo siento. Estaba pensando en el partido de mañana». «¿Qué partido?», se sorprendió Ethan. «Mañana es jueves. No tenemos juegos hasta el sábado». Brandon se dio cuenta de que había caído en una mentira, y eso lo frustró aún más. Antes era un maestro de la improvisación. Podía salir de cualquier situación con carisma y agudeza. Pero ahora se sentía inseguro, como si la tierra se estuviera desvaneciendo bajo sus pies. «Quería decir entrenamiento», se corrigió rápidamente. «El entrenador dijo que si no mejoramos en defensa, sentará a alguien en el banquillo». Sus amigos asintieron, pero Brandon vio la duda en sus ojos. Lo conocían demasiado bien como para creer en esas torpes excusas. En ese momento, Riley pasó por la cafetería con una bandeja en las manos. No miraba hacia la mesa de Brandon, pero él aún así se tensó, como si esperara un golpe. Sus amigos notaron esa reacción. «Brandy», dijo Connor en voz baja, «¿qué está pasando entre tú y Morgan? ¿Por qué reaccionas así con ella?» «No estoy reaccionando a nada», respondió Brandon de manera brusca. «Simplemente no veo el sentido de perder el tiempo con esa perdedora». «Pero antes te gustaba», insistió Jason. «Dijiste que sus reacciones eran divertidas, que era interesante ver cómo intentaba volverse invisible». «Bueno, ya me tiene harto», dijo Brandon bruscamente, atrayendo la atención de los estudiantes en las mesas cercanas. «No se puede estar siempre haciendo lo mismo. Quizás simplemente he crecido fuera de esos juegos infantiles». El silencio que se apoderó de su mesa fue elocuente. Los amigos se miraron, entendiendo que Brandon estaba mintiendo, pero sin saber cómo hacer que dijera la verdad. Finalmente Ethan se atrevió a hacer una pregunta directa. «Brandy, ¿alguien te ha amenazado? Si tienes problemas, podemos ayudar. Nuestras familias tienen influencia. Podemos». «Nadie me ha amenazado», estalló Brandon, levantándose de la silla. «Y no necesito su ayuda. Simplemente decidí ocuparme de cosas más importantes que molestar a unos cuantos tímidos». Agarró su mochila y salió corriendo de la cafetería, dejando a sus amigos perplejos. En el pasillo, Brandon se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. La mentira se le hacía cada vez más pesada, y el miedo que sentía con cada mención de Riley solo aumentaba. Por primera vez en su vida, Brandon Cross se sentía débil. Y lo peor de todo era que no entendía cómo solucionarlo. 4 horas antes. Después de la escuela, Riley no se fue directamente a casa. En su lugar, se desvió hacia un pequeño parque cerca de la escuela, donde le gustaba leer en días cálidos. Necesitaba tiempo para pensar en lo que había estado sucediendo en los últimos 2 días. El cambio repentino en el comportamiento de Brandon debería haberle traído alivio. Por primera vez en 3 años, podía caminar por la escuela sin mirar por encima del hombro,
sin esperar otra humillación. Pero en lugar de alegría, sentía ansiedad. La conversación con su padre el día anterior le había abierto los ojos a muchas cosas. William Morgan no era solo un padre amoroso. Era un hombre capaz de asustar a una familia influyente hasta el punto de que hicieron que su hijo cambiara por completo su comportamiento en una noche. Lo que más asustaba a Riley era darse cuenta de que no conocía en absoluto a su padre. Todos esos años pensó que era solo un empresario, que prefería mantenerse en la sombra. Pero ahora quedaba claro que detrás de su fachada tranquila se ocultaba algo mucho más oscuro. ¡Hey! Se oyó una voz suave a un lado. Riley se volvió y vio a Sophia Kelly, una compañera de clase con la que a veces trabajaba en pareja en las clases de literatura. Sofía era una chica tranquila de la clase media de la jerarquía escolar. No popular, pero tampoco una marginada. Lo suficientemente discreta como para evitar la atención de depredadores como Brandon. «Hola», respondió Riley sorprendida de que alguien decidiera acercarse a ella. Sofía se sentó en el banco junto a ella, claramente nerviosa. «¿Puedo preguntarte algo?» Riley asintió, esperando otra pregunta sobre lo que había pasado con Brandon. En los últimos 2 días, varios compañeros se le habían acercado tratando de averiguar los detalles. ¿Estás bien?», preguntó Sofía, y la pregunta sorprendió a Riley por su sinceridad. «¿A qué te refieres?» «Bueno», Sofía dudó. «Sé que Brandon y sus amigos te han estado acosando durante mucho tiempo, y de repente simplemente se detuvo. Todos piensan que eso es bueno, pero me parece que te preocupa». Riley miró a su compañera con sorpresa. Sofía era la primera persona que notaba su confusión interna. «¿Por qué te importa?», preguntó Riley con cautela. Sofía se sonrojó. «Porque sé lo que es ser el blanco. En la escuela secundaria tuve problemas con un grupo de chicas. No me dejaron en paz durante 2 años, y luego de repente se detuvieron. ¿Y sabes qué? Fue casi peor que el acoso en sí». «¿Por qué?». «Porque no entendía por qué se detuvieron. Siempre estaba esperando una trampa, pensando que estaban preparando algo horrible. Y también porque...». Sofía se detuvo, buscando las palabras. «Porque una parte de mí se había acostumbrado a su atención, incluso a la negativa. Sin ella me sentía vacía». Riley reflexionó sobre las palabras de Sofía. ¿Había algo de verdad en ellas? ¿Se había acostumbrado a su papel de víctima hasta el punto de que su ausencia le daba miedo? «¿Qué hizo que se detuvieran?», preguntó Riley. «Una de ellas se cambió de escuela, y las demás simplemente perdieron interés». Se encogió de hombros Sofía. «Pero tu situación es diferente. Brandon no es de los que simplemente pierden interés. Algo lo detuvo». Riley guardó silencio, sin saber cuánto podía contar. «Riley», dijo suavemente Sofía, «si necesitas hablar con alguien, sé que no nos conocemos muy bien, pero a veces es más fácil abrirse a alguien que no está involucrado en la situación». Por primera vez en mucho tiempo, Riley sintió la tentación de confiar en alguien. Años de aislamiento la habían enseñado a guardar todo para sí misma, pero la carga se estaba volviendo demasiado pesada. «Mi padre intervino», dijo finalmente. «Habló con el padre de Brandon». «¿Y qué?». «No sé exactamente, pero creo que lo asustó». Sofía frunció el ceño. «¿Asustó a Richard Cross? Pero él es una de las personas más influyentes de la ciudad. ¿Qué podría asustarlo?». «No lo sé», dijo Riley con tristeza. «Y eso me asusta. Resulta que mi padre es capaz de cosas que ni siquiera imaginaba». «¿Pero no es eso algo bueno?», preguntó Sofía. «Finalmente alguien te ha protegido». «Sí, pero ¿a qué precio?». Riley miró el cielo al atardecer. «Brandon ahora camina como un perro golpeado. Ni siquiera se atreve a mirarme. Eso no es justicia, Sofía. Es intimidación». «¿Y qué había de justo en lo que te hizo durante 3 años?», observó razonablemente Sofía. Riley no tuvo respuesta. Sofía tenía razón. Brandon merecía las consecuencias de sus acciones, pero el método que usó su padre le parecía incorrecto. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», dijo Riley en voz baja. «Que finalmente obtuve la libertad que he deseado durante años, pero me parece robada, inmerecida». «¿Por qué inmerecida?». «Porque no hice nada para conseguirla. No defendí mis derechos. No me enfrenté a él. No encontré mi propia manera de lidiar con el problema. Mi padre lo resolvió por mí, usando métodos que no apruebo». Sofía reflexionó. «Pero tal vez no se trata de cómo se resolvió el problema, sino de lo que harás con ello a partir de ahora. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Aprovecha eso». Estas palabras hicieron que Riley mirara la situación desde otra perspectiva. Quizás Sofía tenía razón.
Quizás valía la pena concentrarse no en cómo se había conseguido la libertad, sino en cómo utilizarla. Gracias, dijo Riley, sonriendo sinceramente por primera vez en mucho tiempo, por escucharme. Siempre a tu disposición, sonrió Sofía en respuesta. Y Riley, si quieres almorzar juntas mañana, estaré encantada. Después de que Sofía se fue, Riley se quedó sentada en el parque durante mucho tiempo, reflexionando sobre su conversación. Por primera vez en años, alguien le ofreció amistad sin esperar nada a cambio. Y esa sensación era sorprendentemente cálida. Pero la alegría de una nueva amistad no podía ahogar completamente la inquietud sobre lo que había hecho su padre y quién era realmente. Y cuando Riley finalmente se fue a casa, decidió firmemente descubrir la verdad, por aterradora que fuera. 2 horas antes, la casa de los Morgan recibió a Riley con el silencio habitual. William aún no había regresado de sus misteriosas reuniones de negocios, y Riley tuvo la oportunidad de hacer lo que había estado pensando todo el día: intentar descubrir la verdad sobre su padre. Subió a su habitación, encendió la computadora y comenzó la búsqueda. William Morgan, Persons, Hamptons, arrojaba resultados escasos. Algunas menciones en la crónica social, una foto de una subasta benéfica, una breve biografía en el catálogo de un club de golf exclusivo. Riley probó diferentes combinaciones de palabras, añadiendo negocios, empresa, inversiones. Los resultados eran igualmente poco informativos. Para alguien que vivía en una mansión valorada en varios millones de dólares, William Morgan dejaba sorprendentemente pocas huellas digitales. Eso por sí mismo era sospechoso. En una época en la que cada estornudo se publicaba en Internet, la completa ausencia de información parecía antinatural. Riley recordó las palabras de su padre sobre su madre, que era demasiado buena para este mundo. Quizás si encontraba información sobre su madre, eso arrojaría luz sobre el pasado de la familia. Elizabeth Morgan, Plapla's muerte, Semerpap, obituario. La búsqueda devolvió varias páginas de resultados, pero ninguna era adecuada. Riley sabía que su madre había muerto hace 10 años, cuando ella tenía 6, pero su padre nunca le contó detalles concretos. Probó con el apellido de soltera de su madre, Sinclair, y entonces la búsqueda arrojó algo interesante. Elizabeth Sinclair, 32 años, encontrada muerta en su automóvil. El titular de un artículo de noticias de hace 10 años hizo que el corazón de Riley se detuviera. Con dedos temblorosos abrió el artículo. Elizabeth Sinclair Morgan, esposa del empresario William Morgan, fue encontrada muerta en su automóvil Mercedes-Benz cerca del muelle Hampton Bays el martes por la mañana. Según los datos preliminares de la policía, la causa de la muerte fue una sobredosis de somníferos. Junto al cuerpo se encontró una nota en la que la señora Morgan se disculpaba con su familia y expresaba su amor por su hija de 6 años, Riley. Fuentes policiales informan que la señora Morgan había estado luchando con depresión durante mucho tiempo, tras un accidente automovilístico hace 2 años, en el que murió su hijo menor. La familia pide que se respete su privacidad en este momento difícil y que no se hagan declaraciones a la prensa. Riley se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que leía. ¿Su madre se había suicidado? ¿Tenía un hermano menor que había muerto? ¿Por qué su padre nunca le había contado sobre esto? Sus manos temblaban mientras buscaba información adicional sobre el accidente automovilístico. Y lo que encontró la impactó aún más. El niño de 4 años, Michael Morgan, murió en un accidente automovilístico en la carretera 27, cuando el automóvil de la familia chocó contra un camión. Al volante del camión estaba Thomas Harrison, quien en el momento del accidente estaba bajo los efectos del alcohol. Harrison murió en el lugar del accidente. La madre del niño, Elizabeth Morgan, sufrió heridas graves y fue hospitalizada. Riley encontró varios artículos más sobre el juicio contra la empresa de transporte que había contratado al conductor borracho. El proceso duró casi 2 años y terminó con un pago de $5 millones a la familia Morgan. Pero el artículo más impactante fue el último que encontró. La empresa Harrison Transport se declaró en quiebra tras la decisión judicial en el caso del accidente mortal. El propietario de la empresa, Robert Harrison, padre del conductor fallecido, afirmó que la familia Morgan utilizó métodos de presión ilegales para obtener una compensación injustificadamente alta. No fue justicia, fue venganza, dijo Harrison en una entrevista con un periódico local. Tienen conexiones que les permiten destruir familias honestas. Riley se reclinó en la silla, tratando de procesar lo que había leído. La imagen comenzaba a tomar forma y era aterradora. Su hermano menor había muerto en un accidente causado por un conductor borracho.
Su madre había caído en depresión y en última instancia se había suicidado. Y su padre había utilizado sus conexiones y métodos de presión ilegales para destruir la familia del conductor culpable. De repente las palabras de William sobre que el mundo se había comido a su madre viva adquirieron un nuevo significado. Quizás él se culpaba por no haber podido proteger a la familia, y ahora estaba dispuesto a todo para proteger a la única persona que le quedaba, Riley. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió sus pensamientos. Su padre había regresado a casa. Riley rápidamente cerró todas las pestañas del navegador y bajó las escaleras. William estaba en el vestíbulo, quitándose el abrigo. Se veía cansado, y por primera vez Riley notó cuánto había envejecido en los últimos años. «Hola, papá», dijo ella tratando de mantener la calma en su voz. «Hola, querida. ¿Cómo te fue en la escuela?» La besó en la frente, como hacía todos los días. «Bien. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» William la miró con cautela. «Por supuesto. ¿Por qué nunca me contaste la verdad sobre mamá?» El rostro de William se endureció. Lentamente colgó el abrigo en el perchero, sin responder a la pregunta. «Papá, ¿qué exactamente quieres saber?» Su voz se volvió cautelosa. «Todo. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Y quién era Michael?» William cerró los ojos, como si sintiera dolor. «¿Dónde lo supiste?» «En Internet». «Papá, ¿por qué me mentiste?» William pasó a la sala y se dejó caer pesadamente en un sillón. Riley lo siguió. «No mentí», dijo él en voz baja. «Solo quería protegerte del dolor. Pero yo tenía un hermano, y mamá no murió de una enfermedad, se suicidó. ¿Cómo pudiste ocultarme esto?» William guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. «Когда заговорил, его голос был полон боли, которую он скрывал долгие годы. Michael nació cuando tú tenías 2 años. Lo adorabas. Lo llamabas mi pequeño príncipe. Cuando él murió...» La voz de William se quebró. «Cuando él murió, tu madre se rompió. Se culpaba a sí misma por estar al volante. Los médicos decían que no era su culpa, que no podía haber prevenido el accidente, pero ella no escuchaba». Riley sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Durante 2 años intenté ayudarla. Los mejores psiquiatras, medicamentos, terapia, nada funcionaba. Ella se apagaba ante mis ojos. Y luego una mañana me desperté y no estaba a mi lado. Dejó una nota pidiéndome que la perdonara y que cuidara bien de ti». «Papá», susurró Riley, y su voz sonaba llena de dolor. «Decidí que no debías cargar con este peso. Eras demasiado pequeña para entender. Pensé que sería mejor si recordabas a mamá feliz. ¿Y qué pasa con la familia Harrison? ¿Realmente los destruiste?» William miró a su hija con una larga mirada. «Riley, hay cosas que...» «No», lo interrumpió Riley. «Basta de protegerme. Tengo derecho a saber la verdad sobre mi familia». William suspiró. «Sí, destruí su familia. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de ello. Su hijo mató a mi niño y ellos intentaron evadir la responsabilidad. Contrataron a los mejores abogados. Intentaron echarle la culpa a tu madre. Decían que ella era descuidada al volante. Pero nada». La voz de William se volvió dura. «Se merecían lo que recibieron. Y si alguien te causa dolor, ellos recibirán lo mismo, porque no permitiré perder a otro hijo». El silencio que reinó en la habitación era pesado. Riley miraba a su padre y no veía a un padre amoroso, sino a un hombre consumido por la sed de venganza y el miedo a la pérdida. «Papá», dijo en voz baja, «¿qué hiciste con la familia Cross?» William se levantó y se dirigió a la salida. «Lo que era necesario». «Esa no es una respuesta», se dio la vuelta. «Es la única respuesta que recibirás. Y Riley, no escarbes más en el pasado. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas». Después de su partida, Riley se quedó sentada en la vacía sala de estar, tratando de asimilar lo que había aprendido. Su familia no era solo rica e influyente, estaba destrozada por una tragedia que había convertido a su padre en un hombre capaz de hacer cosas terribles, en nombre de proteger a aquellos que amaba. Y ahora, ese hombre usaba su oscura fuerza para protegerla de un matón escolar. Riley comprendía que nunca podría volver a ver a su padre con los mismos ojos. Y lo más aterrador era que no estaba segura de si eso era bueno o malo. Ahora Riley no había dormido en toda la noche. Lo que había aprendido sobre el pasado de su familia giraba en su mente, sin darle tregua. Por la mañana tomó una decisión. Debía hablar con Brandon. No para disculparse por las acciones de su padre,
ni para reanudar su enfrentamiento, sino para entender qué había hecho William Morgan con la familia Cross. En la escuela encontró a Brandon en su casillero durante el almuerzo. Estaba solo. Su habitual grupo de amigos había desaparecido. Cuando Riley se acercó a él se estremeció, como si lo hubieran electrocutado. «No te preocupes», dijo ella en voz baja. «No voy a quejarme de ti». Brandon la miró con un miedo apenas disimulado. «¿Qué necesitas?» «Hablar, a solas». «Yo no creo que sea una buena idea», balbuceó mirando a su alrededor. «Por favor». La voz de Riley sonaba como una súplica sincera. 5 minutos. Hay una sección tranquila en la biblioteca. Brandon dudó. Por un lado, su padre le había prohibido estrictamente incluso hablar con ella. Por otro lado, ¿qué había de malo en simplemente escuchar? Estarían en un lugar público, entre gente. «Está bien», accedió de mala gana. Pero no por mucho tiempo. Pasaron a un rincón alejado de la biblioteca, donde entre estantes altos había algunas sillas para leer. Riley eligió un lugar alejado de otros estudiantes, pero aún a la vista del bibliotecario. «¿Qué hizo mi padre?», preguntó de inmediato, hablando en un susurro apenas audible. Brandon miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «¿Tú no lo sabes?» «Sé que habló con tu padre, y que después de esa conversación empezaste a comportarte como un conejo asustado. ¿Qué exactamente le dijo?» Brandon se sentó en la silla, como si sus piernas se hubieran negado a sostenerlo. «Él tiene información, documentos sobre mi padre, cosas que pueden destruir nuestra familia». «¿Qué cosas?» «No lo sé con certeza», admitió Brandon. «Mi padre solo dijo que tiene que ver con el negocio. Algunas maniobras financieras, tratos que es mejor mantener en secreto. Tu padre de alguna manera se enteró de todo». Riley sintió como el frío se extendía por su cuerpo. «¿Y qué debe hacer tu padre?» «Asegurarse de que nunca más me acerque a ti, ni siquiera que te mire. De lo contrario, esos documentos irán a la fiscalía». Brandon la miró con ojos desesperados. «Riley, nunca he visto a mi padre tan asustado, y no es de los que se asustan fácilmente». «Lo siento», dijo Riley en voz baja, y sorprendentemente, realmente lo sentía. «¿Lo sientes?», se rió amargamente Brandon. «¿Te da pena? He convertido tu vida en un infierno durante 3 años. ¿Y tú me sientes pena?» «Sí», respondió simplemente Riley. «Porque lo que hizo mi padre está mal. Merecías consecuencias por tus acciones, pero no de esta manera». Brandon la miró con asombro. «¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que te hice?» «No justifico tus acciones. Me hiciste mucho daño. Pero el método de mi padre no es justicia, es venganza». El silencio se alargó. Finalmente, Brandon preguntó, «¿Y ahora qué? ¿Tu padre planea mantenernos con miedo toda la vida?» «No lo sé», respondió Riley honestamente, «pero intentaré hablar con él». «¿Y crees que te escuchará?» Riley se encogió de hombros. «No lo sé, pero vale la pena intentarlo». Brandon estudiaba su rostro como si intentara entender si podía confiar en ella. «¿Por qué lo haces? ¿Por qué me ayudas después de todo?» Riley guardó silencio por un largo rato, buscando las palabras. «Porque si no detengo a mi padre ahora, ¿quién sabe qué hará la próxima vez? Hoy amenaza a tu familia por acosos escolares. ¿Y mañana?» «Le tienes miedo», comprendió Brandon. «Sí», admitió Riley. «Le tengo miedo a lo que se ha convertido. Y le tengo miedo a lo que podría convertirme yo si le permito seguir». No se dieron cuenta de que la bibliotecaria, la señora Chen, se acercó a su mesa. «Disculpen», dijo en voz baja. «Señorita Morgan, en la administración la están buscando. Su padre ha venido a recogerla de la escuela. Dice que la situación familiar requiere atención inmediata». Riley y Brandon se miraron. El corazón de Riley latía con fuerza. Su padre nunca venía a la escuela sin previo aviso. «¿Dónde está?», preguntó con la voz temblando. «En la oficina del director, pero pidió que la llamaras a la biblioteca. Dijo que quería hablar contigo aquí, en un ambiente tranquilo, antes de ir a casa». Riley se levantó y tras unos segundos vio a su padre cruzar la biblioteca acompañado del asistente del director, el señor Fields. El rostro de William estaba pálido de rabia y sus ojos grises ardían con un fuego frío. «Gracias, señor Fields», dijo William al asistente del director. «Llevaré a mi hija a casa. Tenemos una situación familiar». El señor Fields asintió y se alejó hacia la salida, pero se quedó cerca, observando la situación. «Riley», la voz de William era baja, pero llena de amenaza. «Recoge tus cosas. Nos vamos. Inmediatamente». Brandon se encogió en la silla, tratando de volverse invisible.
Riley se levantó, sintiendo cómo su corazón latía desbocado en su pecho. Papá, ¿por qué viniste a la escuela? ¿Qué pasó? Te llamé 3 veces, no contestaste. William dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro. La aplicación mostraba que aún estabas en la escuela, aunque las clases terminaron hace media hora. Me preocupé. Riley revisó su teléfono y efectivamente vio 3 llamadas perdidas de su padre. En modo silencio no las escuchó. Luego llamé a la escuela y pedí que verificaran dónde estabas. La secretaria dijo que te había visto en la biblioteca. Y cuando llegué y entré aquí, su voz se volvía cada vez más tensa. Vi a mi hija sentada con un chico, a quien claramente le dejé en claro que debía mantenerse alejado de ella. Riley comprendió que su padre simplemente los había visto con sus propios ojos al entrar en la biblioteca. No había cámaras de vigilancia, solo la paranoia de un padre y una serie de circunstancias. Riley se dio cuenta con horror de que su padre la había estado vigilando todo este tiempo. Papá, por favor, hablemos en casa. No, hablaremos ahora. William se volvió hacia Brandon. ¿Y tú, chico, olvidaste nuestro trato? Brandon temblaba. Ella se acercó a mí. Yo no. Cállate, estalló William, y Brandon se encogió aún más. Papá, para, exclamó Riley, interponiéndose entre su padre y Brandon. Él no hizo nada. La señora Chen, al escuchar los gritos, se apresuró hacia ellos. Señor Morgan, por favor, hable más bajo. Esta es una biblioteca. Lo siento, musitó William entre dientes, pero su voz seguía tensa. Nos estamos yendo ahora. Papá, para, exclamó Riley, interponiéndose entre su padre y Brandon. Él no hizo nada. William miró a su hija con asombro. ¿Lo estás defendiendo? ¿Después de lo que te hizo? Estoy defendiendo lo que es correcto. Riley alzó la voz a su padre por primera vez en su vida, pero de inmediato se dio cuenta y la bajó a un susurro. Lo que estás haciendo está mal. Salimos. Ahora mismo, musitó William. La conversación será en casa. No. Riley se levantó, cruzando los brazos sobre su pecho. No me voy a ningún lado hasta que discutamos esto aquí. William agarró a su hija de la mano. Riley, no me obligues a usar la fuerza. Suéltame, dijo ella en voz baja pero con firmeza. La señora Chen se movía nerviosamente de un pie a otro. Quizás deberían trasladar la discusión familiar a un lugar más apropiado. Tienes razón, aceptó William, pero su agarre en la mano de su hija solo se intensificó. Riley, nos vamos. Dije que no. William la tiró hacia la salida, pero Riley se resistió. En algún momento, él la tiró bruscamente de la mano, y ella perdió el equilibrio, golpeándose el hombro contra el borde de la estantería. ¡Ay!, exclamó ella por el dolor. «Señorita Morgan, ¿está bien?», preguntó preocupada la bibliotecaria. Todos se quedaron en silencio. William miró su mano con horror, como si no pudiera creer lo que había hecho. Riley se frotaba el hombro golpeado, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. «Riley», susurró él. «Querida, lo siento. No quise...» «No te acerques a mí», retrocedió ella. «No te atrevas a acercarte». La señora Chen comprendió que la situación se había salido de control. «Señor Morgan, creo que debería abandonar la escuela, y la señorita Morgan puede quedarse aquí hasta que esté lista para irse a casa». «Hija, por favor». «No». Riley se abrazó a sí misma, todavía frotándose el hombro adolorido. «Te has vuelto exactamente como aquellos de quienes me proteges. Usas la fuerza para controlar a las personas, intimidando y amenazando. Y ahora estás dispuesto a usar la fuerza contra tu propia hija». William intentó dar un paso hacia ella, pero Riley se echó aún más atrás. «Dije que no te acerques». La señora Chen comprendió que la situación era crítica. «Señor Morgan, me veo obligada a pedirle que abandone la propiedad de la escuela, inmediatamente. Y la señorita Morgan puede quedarse aquí tanto como necesite». Brandon, que había estado sentado todo este tiempo, acurrucado contra la estantería, finalmente se atrevió a levantarse. «Señor Morgan, por favor, váyase». «¿La está asustando?». William miró al chico con sorpresa. Aquel que había temblado de miedo al mencionar su nombre, ahora estaba defendiendo a su hija. Riley miró a su padre por última vez. En sus ojos vio desesperación, dolor y la comprensión de que había cruzado una línea que no debía cruzar. «No», dijo ella en voz baja a la pregunta de la bibliotecaria sobre si estaba bien. «No estoy bien». William asintió lentamente a la señora Chen y se dirigió hacia la salida, comprendiendo que cualquier intento adicional solo empeoraría la situación. En el pasillo de la biblioteca se detuvo, viendo a través de la pared de vidrio
cómo Riley estaba de pie, abrazándose a sí misma, mientras Brandon intentaba torpemente consolarla. William quería volver, pero se detenía, recordando sus palabras. Riley, la llamó, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara a través del cristal. Ella no se volvió. Yo no quería. Sabes que no quería. Lo sé. Su voz era vacía, aunque hablaba sin girarse. Pero lo hiciste de todos modos. Hija, por favor, hablemos en casa. Te lo explicaré todo. Ahora ella se giró, y William, con horror, vio que en su rostro no había ni ira ni resentimiento. Había algo mucho peor. Decepción. ¿Qué vas a explicar? ¿Cómo pasaste de ser un padre amoroso a un hombre que está dispuesto a usar la fuerza contra su propio hijo? ¿Cómo pasaste de ser el defensor de la familia a alguien de quien hay que proteger a la familia? Cada palabra golpeaba como un martillo. William sintió que se derrumbaba todo por lo que había vivido en los últimos 10 años. Lo hice por ti. No, sacudió la cabeza Riley. Lo hiciste por ti mismo, para sentir el control que perdiste cuando murieron mamá y Michael. Pero ¿sabes qué? No pudiste protegerlos y ahora no puedes protegerme, porque la mayor amenaza en mi vida eres tú mismo. Estas palabras rompieron a William por completo. Se apoyó contra la pared, sintiendo cómo las lágrimas caían de sus ojos, las primeras en muchos años. Riley, perdóname, susurró. Perdóname, por favor. Riley se acercó a la pared de cristal que los separaba y puso su palma sobre el vidrio. Su corazón se rompía al ver a su padre destrozado. Te perdono, papá, dijo en voz baja. Pero el perdón no significa que pueda vivir con lo que te has convertido. William levantó los ojos llorosos hacia ella. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo arreglo lo que he hecho? Déjame ir, dijo simplemente Riley. Deja de intentar controlar mi mundo. Permíteme enfrentar mis problemas, cometer mis errores, volverme fuerte por mí misma. ¿Y si te duele? Entonces me dolerá, pero será mi dolor, no tu venganza por él. En el pasillo comenzaron a reunirse estudiantes, atraídos por la inusual escena. Riley ayudó a su padre a levantarse. Ve a casa, papá. Necesito tiempo para pensar en todo. William asintió y caminó lentamente hacia la salida. En el umbral se volvió. Te amo, Riley, más que a la vida. Lo sé, respondió ella. Y por eso duele tanto. Después de que su padre se fue, Riley regresó a la clase de música, donde aún estaba Brandon, atónito. La miraba con algo parecido a la admiración. Tú te enfrentaste a tu propio padre, por mí, no por ti, dijo Riley cansadamente. Por lo que es correcto. Brandon se levantó lentamente. Riley, lo siento mucho, por todo, por esos 3 años, por hoy, por lo que perdiste a tu padre por mi culpa. No lo perdí, sacudió la cabeza Riley. Él se perdió a sí mismo mucho antes de que supiera de tu existencia. Simplemente finalmente lo vi. Estuvieron en silencio, 2 adolescentes cuyas vidas cambiaron para siempre en los últimos 30 minutos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Brandon. No lo sé, respondió Riley honestamente. Pero sé una cosa, nadie más decidirá por nosotros quiénes debemos ser. Ni mi padre, ni el tuyo, ni nadie más. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y Brandon, la próxima vez que quieras sentirte fuerte a expensas de la debilidad de otro, recuerda este día. Recuerda cuán rápido un fuerte puede volverse débil, y una víctima puede volverse fuerte. Después de que Riley se fue, Brandon se quedó sentado en la clase vacía, reflexionando sobre lo sucedido. Por primera vez en su vida, entendió que la verdadera fuerza no es la capacidad de hacer daño a otros, sino la capacidad de tomar decisiones difíciles, incluso cuando van en contra de sus propios intereses. Y a unas millas de la escuela, William Morgan estaba sentado en su oficina, mirando la foto de su difunta esposa e hijo. Por primera vez en 10 años, se permitió llorar no solo por su muerte, sino también por la muerte de la persona que alguna vez fue. Sacó su teléfono y comenzó a eliminar archivos con información comprometedora sobre la familia Cross. Era lo menos que podía hacer. Quizás lo único que podía hacer para comenzar el largo camino de regreso a la humanidad. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje de Riley. Te amo, papá, pero necesito tiempo. William presionó el teléfono contra su pecho y lloró, esta vez no de dolor, sino de esperanza. Quizás no era demasiado tarde. Quizás aún podía recuperar la confianza de la única persona que significaba algo para él. Quizás el amor podría vencer al miedo.
Ese día en la escuela de San Agustín ocurrió algo más que simplemente resolver un conflicto entre estudiantes. Se produjo un encuentro entre dos mundos. El mundo donde la fuerza lo decide todo y el mundo donde la razón es más importante que la fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, la razón ganó. Pero el precio de esta victoria fue aterrador. Una familia destruida, un padre que había perdido a su hija, y una niña que a los 16 años comprendió que incluso el amor más sincero puede volverse destructivo si no tiene límites. Riley Morgan caminaba a casa por las desiertas calles de Hampton, y por primera vez en su vida se sentía verdaderamente sola. Pero en esa soledad también había libertad. La libertad de elegir quién ser, cómo vivir y por qué luchar. Y quizás eso era la lección más importante de todas. A veces el verdadero amor requiere la habilidad de soltar, incluso si eso rompe el corazón.